Bueno, hola mi gente, ¿cómo va? Mi gente de YouTube. Bueno, estamos aquí para contar una historia tétrica, vamos a contar una experiencia. Ay, ¿Usted, qué buena. usted va a reír del que le está Nunca, entrevistando? nunca, Bueno, yo nunca. voy a entrevistar a mi esposa. Ella les va a contar una historia paranormal, algo que le sucedió solo a ella. Y desde ahí, ella cree en las cosas misteriosas. Hay que relájese y vamos a contar. Bueno, entonces, eh, nos encantaría que se suscriban ahí, nos den un like para que YouTube y el logaritmo nos muestre. Entonces, bueno, no siendo más, vamos con la entrevista. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, resulta que hace mucho tiempo, cuando yo tenía tan solo 8 años, 7 años, Ajá. eh, a una de mis hermanas, la mayor, le regalaron una tabla de Ouija. ¿Quién se la regaló? Una tía de un novio de ella en ese tiempo. ¿Y la tía era bruja o algo? Ay, sí. Entonces, esa tabla era la tabla del Ouija, la original, la que es con un triangulito y todo eso, pues. Yo Sí, tenía como apenas son. 7 años, ahí sí, 8, chiquita, como la Juanita más o menos. Y entonces ya mi mamá y mis dos hermanas empezaron a hacer eso, a Hacer hacer el Ouija, en la casa. a invocar espíritus. Ok, Sí. listo. Ay, es que me da mucho miedo. No, Pero bueno, pero vamos a bueno. superar. Bueno, pero cuente más o menos cómo fue que llegó cómo llegó esa tabla a la casa. Por eso. O sea, una tía del novio de una hermana mayor le regaló la tabla a mi hermana. Mi hermana la llevó y se la dio a mi mamá y a mi otra hermana, y entre ellas, como mi hermana me llevaba 9 y la otra 7 años. Entonces yo tenía en ese tiempo 7, 8 añitos, mi hermana tenía 16, 17 años más o menos, la mayor, ¿sí? Ajá. Y, ¿sí? ¿Tú también nos cuentas? No, pues yo no, usted es la que me está contando la historia, pues, yo estoy escuchando. Sí, o sea, yo tenía como 7, la otra tenía como 14 y la otra 16, que eran Ajá. grandecitas mis hermanas. Entonces, listo, entonces mi mamá y mis dos hermanas ponían a hacer eso, de Ouija, a invocar espíritus. Vivíamos en Cali, en un barrio que se llama El Bosque, una casa grande, que asustaban de hecho más o menos, pero después de eso fue Pero una peor. pregunta, ¿lo de la asustada era antes o después de la Ouija? ¿O ya A ver, asustaban antes de que llegara esa tabla de ya? hecho ya asustaban un poquito, pero después de que llegó la tabla asustaban muchísimo más, ¿sí? Oh, ok. Mucho más. Entonces, a ver, lo que pasó fue que abajo había un centro médico, se moría gente igual, ¿no? Ajá. Entonces eso hacía que fuera peor al haber entrado en ese portal, haber abierto ese portal, ¿sí? Bueno, y el error de mi mamá y mi hermana fue que me dejaron asistir a eso, y en eso uno no puede estar chiquito, sino que tiene que ser más grande, porque puede uno meterse en un espíritu o algo así, terrible. El caso es que, bueno, mi mamá y mis hermanas lo hacían y yo ahí te metí. Entonces en una de esas mi mamá y una de mis hermanas, creo, lo estaban haciendo el Ouija ahí invocando espíritus, y había un espíritu que llamaba es que Camilo. Pero ¿cómo fuiste o sea, tu mamá, tus hermanas se fueron a un cuarto? Bueno, vivíamos en el bosque, en una casa en Cali, y en el cuarto de la oficina de mi papá, ¿sí? Mi papá trabajaba desde la casa, entonces tenía el cuarto de la oficina era de él, y ahí nos hacíamos en un escritorio, había una máquina de escribir. Pero la pregunta es, tus hermanas, sabiendo que pronto podía ser peligroso, ¿te dejaron entrar? Tal vez en ese tiempo no era como ahora, que uno tiene más cuidado de los niños, ¿no? Oh. Que la crianza de uno era más tranquilo, todo era más relajado, no había tanta cosa como hoy en día, que hay mucha conciencia. Antes era más relajado. Entonces en ese tiempo sí, obvio, mis hermanos y mi mamá me dejaban entrar al cuarto con ellas a asistir, a mirar, más no a hacer. Yo no podía poner la mano, sino a mirar. Sí, pero como un niño chiquito de 7, 8, 9 años replica y vaya a hacer lo mismo en otras partes, entonces a mí no me daba mucho miedo. En el caso es que mi mamá era muy incrédula. Entonces, como mi mamá era tan incrédula, entonces están invocando un espíritu. Eso se hace una oración, que obviamente no la voy a decir, porque pues como era chiquita me acuerdo. No, sí, mejor no, pero no, sí, pero sí en tu mente sí te acordás. Sí. Bueno, igual aquí no diga eso, yo no quiero. Y tampoco quiero enseñar el viruñaca, eso. Yo lo que cuento es una experiencia para que eso no se repita, para que nadie la haga, porque es real. Aunque yo sé que uno experimenta uno mismo, pero es mejor no abrir esos portales, porque es muy difícil de cerrar. Entonces, a pesar de que yo era chiquita, bueno, estamos ahí haciéndolo en una de tantas,
Entonces, O sea, una de tantas es que eso ya lo habían hecho, no era la sí, primera vez. no, mi mamá y mis hermanos lo habían hecho, no, pues tantísimas tampoco, por ahí 5 veces anteriores. Pero el fin era cuál, llamar a alguna No, sí, familiar obvio, o... siempre era que llamar a un ejemplo, a mi tía, una hermana de mi abuela, Ajá, llamar a mi tía, invocar a la gente de uno, a los espíritus de uno, porque uno lo que quiere es eso, ¿no? claro. Sí, buscar como esa comunicación. Entonces, mi mamá y mi hermana estaban, pues lo que se atravesó una que se llamaba Camila, así se llamaba esa, y esa la habían suicidado. Se había suicidado o la habían matado, algo le había pasado muy cruel. Pero ¿cómo llegaste a la conclusión de que era Camila? A ver, es que ay, no, cuando uno hace eso, pues entonces tú preguntas quién está aquí. ¿Hacer qué? El Ouija. Pues sí, oye, cuando muere. Sí, entonces Pero vos estabas viendo, también ponía la mano. No, yo no podía poner la mano, yo estaba solo viendo, ¿sí? Okay. Entonces yo miraba, entonces mi mamá estaba al otro lado del escritorio y mis hermanas, mi hermana y yo acá, y mi mamá y mi otra hermana allá. Entonces mi mamá allá y mi otra hermana acá ponían la mano, entre ellas se ponen, a 2 personas ponen la mano. Entonces empiezan, ay, y le hace la oración, bueno, ay, casi la digo, no, empieza a decir eso. Y entonces estás aquí, entonces eso empieza solo a moverse y solo literal. Entonces dice, sí, entonces ¿cómo te llamas? Letra por letra, entonces dije, Camila. ¿Sin ustedes poner la mano? Sin decir, obvio, mi mamá y mi hermana la ponían, te mueves solo. Y no era que ellas estaban ahí. No, jamás, ahí voy, qué miedo. Entonces empezaron, sí, Camila, tata, ¿cómo moriste? ¿Qué te pasó? Entonces como que esa curiosidad. Entonces mi mamá, así como tú, y mucha gente que no creía, ajá, mi mamá no creía. Entonces mi mamá en una de esas dijo, si es verdad que estás aquí, manifiesta. Ya. Te lo juro. Eso es lo peor que uno puede hacer. Entonces mi mamá dijo eso, entonces dijo, mueva la tapa del baño. Porque había un baño dentro de ese cuarto. Entonces se cayó la tapa del baño. Entonces mi mamá dijo, ay, no, eso es mentira, eso fue casualidad. Suelta el inodoro. ¡Pum! Lo soltaron. ¿En serio? Te lo juro. Entonces después mi mamá dijo, ay, yo no creo. Y quitó la mano de la tabla. Y no se puede quitar la mano si uno no los despide. Así como uno hace la oración para traerlos, hace la oración para despedirlos. Ok, pero eso se hace para que no se queden ahí. Sí, la oración de entrada y la oración de salida. No se puede quitar la mano si no se hace la oración de salida, porque existe la posibilidad de que no se cierra el portal y se queda. Okay. Claro, lo que mi mamá hizo esto de película literal, te lo juro, la tabla se pegó al techo. No, te lo juro. La tabla se pegó al techo, la máquina de escribir empezó y a mi mamá, como fue la que la retó, y dijo, si es verdad manifiesta, te la tomaron 2 veces de la silla. O sea que mi mamá estaba sentada y como si hubieran jalado el pelo y se fue de patas. Y paró las patas con la cucarachita. Y después otra vez volvieron y ella se levantó, se sentó y volvieron y dijo, horrible. Entonces mi hermana y yo, en ese susto, nos íbamos como a lanzar por la ventana, porque era un segundo piso de la casa. Entonces, ¡pum!, cerraron la ventana, agarraron la puerta y no nos dejaban salir, ni por la puerta ni por la ventana, todas gritábamos, pero si iban a saltar de un segundo piso antes, entonces el espíritu les salvó la vida. Sí, porque que eran bueno, pero si no mide consecuencias, uno así se quiere ir por donde sea porque es un pánico. Entonces la puerta se cerró, todas a salir de la habitación y no nos dejaban literal. Mi mamá, mi abuela y mi papá estaban afuera porque ellos no creían en eso y no sabían lo que hacíamos. Entonces nadie nos oía, ni mi papá ni mi abuela nos oía, nadie nos oía. Y bueno, en fin, gritábamos, entonces empezamos a orar y a sacarlo, a echarlo, a decirle ya nomás, vete, perdón, Dios, y boom, pasó todo de un momento a otro. Pero cuando digo que la tabla se pegó al techo, la máquina de escribir se hacía así, los cajones del escritorio se cerraban, te lo juro, o sea, fue de película. Pero entonces era un espíritu fuerte, porque eso ya, tal vez para que un espíritu ya se manifieste con esa energía, pues que le llaman también poltergeist, ¿no? Uh-huh. Y esos espíritus ya tienen mucho poder, o sea, eso puede haber sido un demonio. Ay, sí, yo creo que era eso. Fue muy traumático. Entonces, inmediatamente pasó todo, salimos corriendo, de lo que salimos corriendo, de esa habitación, de esa oficina. O sea, pero pudieron abrir al fin. Sí, ya cuando orábamos y todo pasó. Salimos corriendo de la oficina y nos fuimos ahí a la sala. Y nos sentamos las 4, mis 2 hermanas, mi mamá y yo, ahí pues todas, ya lloraba, pues el miedo, toda chiquitica, y empezaron a pasar sombras por la pared. Ay, pero literal, o sea, sombras. Pero ustedes no despidieron la tabla, todos soltaron las tablas. Sí, obvio, o sea, ya despedimos después el espíritu, pero al haberle hecho mal eso y mi mamá haberla retado, o haberlo retado, se quedó ahí, en esa casa, ¿sí? Y eso trae maldiciones, y eso trae muchas cosas malas, ¿no?
Entonces, obviamente, mi papá le empezó a ir re mal, o sea, todo empezó a poner horrible. Entonces, de ahí para adelante siempre nos asustaban, se escuchaban pasos, se escuchaban voces, se veían sombras, horrible, fue súper famoso. Y ya entonces ahora vamos a hacer un próximo video contando lo que después me pasó a mí como chiquita en el colegio, ¿sí? Pero ya O sea, este sería un video, ya vamos o a hacer sea, otro que video contando eso. esta historia continúa. Sí, ¿por qué va a continuar? Porque eso que estamos contando, eso me pasó a mí por mis hermanas y mi mamá que lo hacían en esa tabla, por curiosidad. Entonces, sí, entonces eso, vamos a hacer un próximo video contando, porque después de esto que pasó en mi casa, que le pasó a mi mamá, que la tumbaron, que nos asustaron, porque es real, uno no puede jugar con eso. Entonces, ya yo fui a replicar, a hacer lo mismo en el colegio, ¿sí? Ya esa parte la cuento en otro video. O sea, no habías tenido con la primera vez, Era chiquita, era curiosa, pero por eso entonces, cuidamos tanto los pero momentos que yo me te decías digo. que tenías, ¿cuántos? ¿7? Ponele 7, 8 años. Y vos con 7 años te fuiste después a la segunda historia con una tabla Ouija al colegio. No, jamás. Esa tabla se quemó, esa tabla se dañó, o sea, renunciamos a eso. Mi mamá y mis hermanas asustaban, le pidieron perdón a Dios y ya, nunca más. Esa fue la última vez. Esa tabla se quemó y no se quemaba, literal. Entonces, o sea, le echaron fuego y no se quemaba. Entonces, ¿qué pasó con pero la, no sé, en el preciso de no sé qué dio mi mamá y mis hermanas, pero delante mío la quemaron y no se quemó. No sé cómo se deshicieron de ella, pero yo me la aprendí porque es muy básico. Bueno. El abecedario, un sol, una luna y ya. Okay. Y una moneda. Entonces, para la segunda historia nos contarás a todos cómo te conseguiste otra tabla y te fuiste con ella al colegio. No me conseguí otra tabla. Ya en la segunda historia les cuento bien qué hice yo ya chiquita en el colegio. Ya en una próxima historia les vamos a contar esa segunda parte. Bueno, mi gente, pues apóyenos, denle like, comenten y síganos para que el logaritmo de YouTube nos siga mostrando aquí. Suscríbanse. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chao.